Queridos amigos, querido pueblo de Dios, aquí haciendo circo, maroma y teatro con amor para llevarles la palabra de Dios. Perdonen las malas grabaciones. Les repito, aquí haciendo circo, maroma y teatro, pero lo hacemos con amor, lo hacemos por servir a Dios. Sin más preámbulo, comenzamos. Hoy vamos a ver la nueva y antigua era. Primero vamos a empezar con la antigua era. Vamos primero con la antigua era. La antigua era se puede decir que comienza desde el origen de la humanidad. Podríamos decir Antiguo Testamento. Vemos en las escrituras la historia. Hay Antiguo Testamento y hay Nuevo Testamento. No hay tres testamentos. Solo hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay tercer testamento. Bien, continuamos. Vemos en las escrituras la historia del pueblo de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, etc. Escuchemos lo que Dios manda. Escuchemos los deseos de Dios desde los antiguos tiempos. Escuchemos con atención, queridos amigos. Deuteronomio 18:9. Dice Yahvé Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya horóscopos, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, que no haya quien invoque a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. Tú en cambio te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Vemos, queridos amigos, a lo largo de la historia, cómo el hombre siempre desobedeciendo a Dios. Ejemplo, tenemos al rey Saúl, a Salomón, etcétera, etcétera. El mismo Dios viene ahora al encuentro del hombre. Viene a salvar al hombre. La era cristiana nació en el año 1. Por eso ahí se cuenta el tiempo después de Cristo, o antes de Cristo o después de Cristo. El cristianismo es la religión verdadera, en tanto cuenta con la plenitud de la verdad revelada por Dios. En cambio, el hombre siempre apartándose de Dios, siempre tomando otros caminos en otras religiones. En otras religiones puede haber pequeñas pinceladas de verdad. Por ejemplo, que Dios existe, tienen razón, pero no lo obedecen. O que la felicidad no está en lo temporal, que la felicidad no está en lo material. Tienen razón. Los judíos plantean que hay un solo Dios. Está bien, pero rechazan a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y rechazan al Espíritu Santo. Otros rechazan la virginidad de María, rechazan la obra del Espíritu Santo. Otros libros se basan en los libros de autoayuda o de superación personal. Sí son buenos, pero no tienen toda la plenitud de la verdad. Tienen pequeñas pinceladas de verdad. Nosotros, cristianos católicos, decimos que estamos en la iglesia verdadera, y es porque estamos dentro del arca de Noé. Tenemos la plenitud revelada por Dios. A esto llamamos
el depósito de la fe, para que nadie le quite, para que nadie le ponga. Ya todo está escrito. La palabra de Dios es para entenderla y tenemos que hacer un esfuerzo de nuestro interior. Escuchemos lo que dice San Pablo. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta estos últimos días, que son los últimos, habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él cuya palabra poderosa mantiene el universo. Él perdona los pecados. Está en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Dios siempre ha estado pendiente de la humanidad. Dios no ha dejado sin darnos a conocer los propósitos, los planes que Él tiene para nosotros. Le dice San Pablo a Timoteo en segunda carta a Timoteo capítulo 4:4. Predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando siempre con paciencia y dejando una doctrina, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, y cerrarán los oídos a la verdad, y se volverán puros cuentos y leyendas. Hoy estamos viviendo esos tiempos. Imagínate en una misa de un matrimonio, si el sacerdote habla la verdad, se van a molestar los arrejuntados o los divorciados. Hay que predicar con caridad y con claridad. Hay que predicar con caridad y claridad. Recuerda, si el mundo no los reconoce, es que tampoco reconocieron a Jesucristo. Escuchemos a San Pablo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes, guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Solo hay Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. No hay tercer testamento. No a las novedades. Necesitamos estar firmes en lo que se nos ha enseñado oralmente o por carta. Así que no me vengas con tonterías de la nueva era. La era cristiana nació cuando nació Cristo. Una nueva forma de contar el tiempo. Antes o después de Cristo. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, es decir, en los primeros tiempos. El último libro se llama Apocalipsis, para que ya no se le quite, para que ya no se le agregue nada. Con Cristo tenemos la victoria asegurada. Tan es así que en el último libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, dice así San Juan: vi al Cordero de pie a pesar de haber sido sacrificado. Vi al Cordero de pie a pesar de haber sido degollado. Esto motivó a los primeros cristianos mártires. ¿Por qué? Porque con Cristo tenemos la victoria asegurada. Dice San Juan: vi al Cordero de pie a pesar de haber sido sacrificado. Jesús de pie a pesar de haber sido crucificado. Él es el que quita los pecados del mundo. Él venció a Satanás y a la muerte en la cruz. Él murió y resucitó, y tenemos con él la victoria asegurada. Julio César es el creador de este concepto
divide y vencerás. Este concepto, divide y vencerás, es la estrategia del mundo. Es la estrategia de Satanás desde un principio. Dividió al hombre de Dios. El demonio y seguidores piensan así: divide y vencerás. En cambio, Dios quiere que todos los hombres se salven. Jesús la victoria la consiguió en dar la vida por sus enemigos y triunfó. Jesús la victoria la consiguió en dar la vida por sus enemigos y triunfó sobre Satanás y sobre la muerte. Por eso no hay Dios tan grande como tú, Señor Jesús.